Bien, esto es todo lo que vamos a tratar hoy. Estábamos con cuantificadores. A ver, pongo acá primero. Vamos a poner acá, quinta clase, unidad 1. Bien, y última. Quinta y última. Bien, estábamos con cuantificadores la clase pasada. Estábamos entendiendo, aprendiendo que cuando tengo un predicado, bien, P de X, y lo cuantifico, ahora, esta nueva frase ya es proposición, bien, porque yo de esta frase puedo decir verdadero o falso. Había dos cuantificadores, el universal y el existencial. Bien, esto ya lo di, había varios modos de leerlo, y habíamos analizado también en qué caso era verdadero, en qué caso era falso. Lo que tal vez me faltó decir, o no insistí mucho en eso, tal vez, es que el predicado no tiene por qué ser un solo predicado, o sea, digamos, no tiene por qué ser un predicado simple, podría ser acá una composición de predicados, o sea, yo podría poner esto, existe X tal que cumple P de X y Q de X, ¿me entiendes? O sea, existe que la interpretación sería, existe un individuo en ese universo que satisface P y satisface Q, ¿bien? O por ejemplo, para todos los individuos del universo, si cumplen esto, entonces cumplen aquello. Bien, yo podría tener acá predicados compuestos. Bien, bueno, el tema del que nos vamos a ocupar hoy, uno de los temas, vamos a ver la negación de los cuantificadores. Cómo, cuando tenemos una expresión cuantificada, la negamos. Bien, y bueno, acá ya están prácticamente las fórmulas, pero quiero que se den cuenta que no les damos con demostración porque en realidad esto es muy sencillo de entender, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera fórmula, esta fórmula, ¿qué dice? Que cuando tenemos una expresión cuantificada universalmente y queremos expresar que no es cierto, que todos los individuos de un universo cumplen determinada propiedad, es equivalente a afirmar que en ese universo existe alguien que no cumple esa propiedad. Bien, supongamos que P de X sea X aprobó, X aprobó matemática discreta. Bien, entonces, si leemos nada más para todo X P de X sería todo, bueno, a ver, que el universo sea, supongamos, la comisión 1K1, ¿bien? O sea, ustedes. Entonces, ¿cómo leeríamos esto? Leeríamos, todos los alumnos de la 1K1 aprobaron matemática discreta. Esa sería la lectura, ¿bien?, de la expresión universal. Ahora, si tengo que leer ahora con la negación adelante, sería, no es cierto que todos los alumnos de la 1K1 aprobaron matemática discreta. Bien, o sea, no es cierto que todos. Entonces, ¿cuál es la idea? Digamos, ¿qué significa esto? Que no es cierto que todos hayan hecho algo. Es porque alguien no lo hizo. O sea, alguien en la comisión 1K1 no aprobó matemática discreta. ¿Me entienden? O sea, es algo que nosotros en la vida diaria lo usamos, lo hacemos así, si es que lo hacemos correcto. Bien, lo que pasa es que aquí lo estamos formalizando. Entonces, observen ustedes ya podríamos esto tomarlo como una reglita, que cuando tengo la negación de un para todo,
eso es equivalente, ¿verdad? Este es el símbolo de equivalencia. Estamos diciendo que esto toma el mismo valor de verdad que aquello, o sea que son dos frases que significan lo mismo. Entonces, decimos que cuando tenemos la negación de un para todo, el para todo se transforma en existe, ¿bien? En existe, y esta negación que está allí afuera se transforma, o digo, se incorpora y niega al predicado. Bien, a ver, esperen, voy a poner en silencio a los participantes. Bien, bueno, espérenme un segundito. Bien. Bueno, ¿aprendido esto? O sea, ¿cómo vamos a usar esto? Bueno, cuando a lo mejor la frase que está expresada de este modo, con una negación del todo, queramos expresarla de otro modo equivalente, por supuesto, para darnos a entender mejor. Bien, para buscar a lo mejor la frase más adecuada para transmitir. Y tenemos la tranquilidad que son equivalentes. Bien, ahora veamos este otro. Me dice cómo negar ahora un existencial. Bien, no es lo mismo esto que esto. Para nada. ¿Ah? Piénsenlo, y además con los ejemplos se van a dar cuenta. Lo pensemos acá. Estoy diciendo que no es cierto que alguien cumple determinada propiedad. O sea, que en ese universo, queda claro, ¿no? Siempre referidos a un universo dado, acotado, como por ejemplo, qué sé yo, en este ejemplito que estoy poniendo, la comisión 1K1. ¿Bien? No es cierto que alguien en ese universo tiene determinada propiedad. Un predicado en una variable es como una característica del individuo, una propiedad del individuo. No es cierto que alguien cumple determinada propiedad. Eso significa que busqué en todos y vi que todos no tenían esa propiedad. A ver, la apliquemos en este ejemplo. En este ejemplo de P de X aprobó discreta. No es cierto, estoy leyendo acá, no es cierto que alguien en la comisión 1K1 aprobó discreta. No es cierto que alguien aprobó, o sea, no es cierto que existe al menos uno que aprobó. Todos no aprobaron. ¿Qué es lo que pasa con este todos no? Que desde ya les digo, no es lo mismo que no todos. Esto no es lo mismo que aquello. ¿Bien? Este es un todos los individuos no cumplen algo. Que generalmente es incómodo decir así. Todos los individuos no cumplen algo. Es incómodo, pero además es incómodo porque en realidad nuestro idioma tiene una palabra para esto. Cuando en un universo todo el mundo no cumple algo, nosotros decimos nadie. ¿Me entiendes? O sea, nuestro idioma nos da esta palabrita que es un universal, el nadie, el ninguno. El nadie generalmente es para cuando nos referimos a personas, y el ninguno es para cuando, por ejemplo, nos referimos a cosas. ¿Bien? Es también un cuantificador universal, el nadie, el ninguno. Es universal porque me estoy refiriendo a todos los individuos, pero ¿cuál es la diferencia con el otro universal, con este otro universal? Que acá estoy diciendo que todos no cumplen algo. Bien, todos no. Entonces, a ver, lo apliquemos en la frase.
en esta frase, con este P de X, con el universo de la 1K1, esto sería: no es cierto que alguien en la comisión 1K1 aprobó discreta. Equivalente a decir, nadie en la comisión 1K1 aprobó discreta. Bien, ese es un concepto nuevo que hoy estoy incorporando. ¿Cómo se niegan los cuantificadores? ¿Cuál es el error más frecuente? Como les decía hace rato, confundir, ¿no? Confundir o creer que dice lo mismo esto que esto. ¿Bien? O esto que esto. No. La posición de la negación es distinta y le otorga a las frases distinto significado. Esto tiene su demostración, ¿bien? Pero bueno, no la vamos a ahorrar, porque lo importante acá es que se entienda el mensaje. ¿Bien? Bueno, y por supuesto que si el predicado, el P de X, fuera un predicado compuesto, por ejemplo, supongamos que ustedes tengan esto, para todo X, no P de X, y Q de X, bueno, acá pueden además aplicar De Morgan, ¿me entienden? A esto transformarlo, usar todas las leyes que saben que vale para las proposiciones y también valen para el predicado. Negación de una conjunción, disyunción de negaciones, o si por ejemplo tuvieran la negación de una condicional. Ustedes saben que cuando se niega una condicional es equivalente a afirmar que el antecedente se dio y no el consecuente. Estas son expresiones equivalentes, o sea, acá estoy haciendo además otra transformación, otra manipulación algebraica, porque yo ya conozco cómo se niegan condicionales, cómo se niegan disyunciones, conjunciones, o sea, aplico todo lo demás que ya vine aprendiendo en las clases anteriores de equivalencias para, dada una frase, encontrar la mejor expresión, ¿no? Entonces miren, acá, actividad 1.11. Escribir las siguientes proposiciones en forma simbólica y encontrar su negación en forma simbólica y verbal, especificando en cada caso el universo de discurso. Bueno, acá les damos a elegir a ustedes el universo de discurso. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, dice el apartado A, al menos un entero par, un número entero es par. Bien, entonces, ¿de qué estoy hablando acá? De los números enteros. Entonces, podríamos decir universo conjunto de los enteros. Saben que los enteros son los naturales más el cero, más los opuestos de los naturales. ¿Bien? O sea, le llamamos Z. Bueno, ¿qué digo de los enteros? La característica de ser par, entonces, ahí está la característica, ahí está el predicado, pero lo defino bien. P de X, está mal decir es par. ¿Por qué? Porque los predicados tienen que tener una variable. Entonces, pongan acá el sujeto. X es par. ¿Bien? Los predicados son funciones de una variable. Y entonces, el al menos me indica de qué modo estoy cuantificando esto. Estoy diciendo, hay alguien en ese conjunto que es par. Entonces, la frase dada simbólicamente sería, vamos a poner así un igual, existe X en los enteros tal que P de X. Así de simple. Luego me dice, encontrar su negación. Bien, entonces, niego, o sea, cuando tienen frase, hacemos esta transición que ya lo expliqué en otra clase. Frase, símbolo, trabajo con los símbolos y luego voy a la frase. Su negación ahora, su negación, si quieren, seguimos acá, su negación. Y antepongo un no adelante. Pero yo sé que
la negación de un existencial es, un para todos no, o sea, el existe cambia para todo y el no se mete adentro. Entonces sería para todos los X, no P de X. Y ahora leo esto, en el contexto que estamos, universo de los enteros, bien, y P de X es la característica de ser par. Y el todos no, le había dicho, lo leamos como nadie o ningún. Entonces, la lectura de esta sería ningún. No me digan ningún X, ya estamos en palabras, ya estamos con frases, no con símbolos. Ningún. ¿Y qué era el X? ¿A quién? ¿X a qué conjunto pertenecía? A los enteros. A los enteros. Entonces, ningún número entero es par. Bien, o sea, X está reemplazado acá por lo que significa X. X es cualquier entero, entonces, número entero, ponemos en lugar de X. Ningún entero es par. Entonces, la negación de al menos un entero es par, ¿bien? La negación de al menos un entero es par es ningún entero es par. Bien. Hagamos el B y el C no le voy a hacer porque es muy parecido a la. Dice el B, si X es cualquier número par, entonces X no es divisible por 5. A ver, voy a hacer una copia. Bien. Esta es la frase. Bien. Y seguimos con números. Y seguimos con números enteros. Porque el ser par, la característica de ser par, no es una característica de los números reales. No hablamos de paridad en los números reales. La divisibilidad es algo, es un concepto del que solo se habla en los números enteros. Entonces, seguimos con los números enteros. Seguimos con los números enteros. Entonces, estamos en el universo de los enteros, vamos a poner así ahora, universo de los enteros, pero acá de los enteros se está diciendo o se está vinculando dos cosas, el ser par y el ser divisible por 5. ¿Bien? Entonces voy a necesitar ahora dos predicados, P de X, X es par, Q de X, X es divisible por 5. No Me es, acabo no de dar... es. Ya te explico eso. Pero me acabo de dar cuenta de una cosa acá. Me faltaba dar el valor de verdad. Me faltaba dar el valor de verdad. ¿Qué saben ustedes de los números enteros? ¿Hay alguien par? Sí, 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 ¿verdad? Ejemplo, el 2. 2. el 2. Ya está, listo. Entonces, esto es verdadero. Esto es verdadero. ¿Ah? Y por lo tanto, si esta afirmación es verdadera, esta afirmación que es su contraria, ¿cómo es? Falso. Falsa, listo. Bueno, voy a contestar la pregunta ahora de quien me hizo observar si aquí no se correspondería poner no es divisible. Los predicados son afirmaciones. Entonces, este no, en todo caso, va a ir en la fórmula. No tendría en la fórmula Q de X, sino no Q de X. Los predicados son como las proposiciones simples. Afirmaciones. X es tal cosa, no, no es. ¿Se entiende? Bueno, entonces, pero fíjense en acá, tengo dos predicados, o sea, a ver, ¿qué? ¿Dos cuantificadores? ¿Qué? ¿Dos cosas por separado? No, son dos cosas vinculadas, ¿verdad? Y es que aquí hay un conectivo. ¿Quién es el conectivo? Entonces, Claro, el sí entonces
me dice que hay una implicación entre P y Q, entre P de X y Q de X. Bien, nosotros tendríamos aquí un P de X, entonces Q de X. Bien, y ahora, ¿qué cuantificador hay acá? ¿Cuál es la palabrita que me indica que hay un cuantificador? ¿Cualquiera? Claro. Y esa palabrita para vos te está indicando un cuantificador universal o existencial. Universal. Universal, perfecto. Entonces acá tendríamos un para todo X, bien, y ponemos corchete. ¿Ah? No es lo mismo no poner corchete que poner. Porque si no lo pongo va a parecer que el para todo X solamente está vinculado al P de X. Y aquí claramente, estamos, digamos, cuantificando toda esta expresión, digamos, que los números pares no son divisibles por 5. Que ya desde ya me podrían decir si es verdadero o falso eso. Cualquier número par no es divisible. Ah, esperen, no, esperen. Y entonces acá cometí un error. ¿Qué falta acá? El no. El no. El no, perfecto, ahí va el no. ¿Mm? Ahí sí va el no. Cuando yo ya armo la frase en forma simbólica. ¿Bien? Bueno, ¿me podrían decir ustedes el valor de verdad? Que si tenemos un número par, o sea, si tenemos cualquier par, ¿podemos decir que no es divisible por 5? Es falso. Falso. Bien. Y cuando un para todo es falso, me tenés que decir por qué. Y dar un ejemplo, ¿verdad? ¿Quién, por ejemplo, es par? 10. 10. Y sí, es bien. Pues 10 es par y es divisible por 5. O sea, encontraste un valor, 10, bien, que cumple esto y no cumple esto. No puedo decir que no es divisible por 5. Sí es divisible por 5. Bien, y ahora entonces neguemos esto. Neguemos su negación. Y entonces, en un principio, a todo esto le antepongo un no adelante. Pero fíjense en ustedes qué incómodo que es la lectura de esto, porque tiene no solamente el cuantificador, sino que tiene una condicional y encima una negación, afuera y adentro. Se puede leer obviamente, pero que el otro nos entienda el mensaje es complicado. No es cierto que todos los números que sean pares, entonces no van a ser divisibles por 5. Cualquiera que te escuche decir eso va a decir, ¿qué, cómo, qué? ¿Es o no divisible por 5? O sea, cuando tenemos dos negaciones, en expresiones con dos o más negaciones, el que te escucha va a decir, ¿qué dijiste? Muchos no, digamos, y se complica el entendimiento. Bueno, entonces busquemos una mejor forma. ¿Cómo? Y por medio de la equivalencia. Y entonces, ¿qué hemos dicho? Cuando tengo la negación de un para todo, esto se transforma en un existe. Y el no se mete adentro. ¿Pero adentro de qué? Adentro del argumento del para todo. Y el argumento del para todo, eso es todo este corchete. O sea que ese no va precediendo al corchete. Y ahora recuerdo cómo se negaba una condicional. Una ley que hemos visto, la negación de una condicional era equivalente a afirmar que mientras el antecedente se da, no el consecuente, recordar esto. Bien, y entonces aquí me quedaría, existe X tal que se da el antecedente y no
el consecuente, y el consecuente es no Q de X. Entonces ahí tengo la suerte que los dos no se transforman en un sí. Bien, ley de la doble negación, y entonces me quedaría. ¿Y cómo se leería esto? ¿Cómo se leería esto? Existe, o al menos, ¿ah? Existe al menos un entero tal que es, ¿qué? ¿Qué era P de X? El ser par. Par. Tal que es par y, ¿qué era Q de X? Divisible por 5. Divisible por 5. Y es divisible por 5. Y fíjense en ustedes cómo el mismo valor 10 que aquí sirvió de justificación para decir que esto es falso, es el valor que me va a servir para decir que esto es verdadero. Bien, y esto es verdadero. ¿Por qué? ¿Existe un entero tal que es par y divisible por 5? Sí, 10. Verdadero, por 10. 10 es par y divisible por 5. O sea que en definitiva no hay que justificar las dos cosas. Con justificar la primera ya sé que la otra toma el valor contrario y vale la misma justificación. ¿Bien? Bueno, enseguida vamos a hacer una práctica más de... Profe, Sí. ¿por qué el principio del cuantificador es universal? Por la palabra cualquier. Tenés dos cuantificadores, el universal y el existencial. El existencial es cuando te dice que hay un individuo, ¿bien? ¿Y universal es cuando abarca todo? Cuando abarca todo. Y entonces el Ok. cualquier abarca todo. A ver, supongamos que ustedes lean un cartel en la facultad que diga, cualquier estudiante que haya aprobado 2 materias de primer año puede inscribirse para una beca. ¿Estarían ustedes o no incluidos? Sí. Claro, porque la frase, la palabra cualquier, en nuestro idioma, se usa para eso, digamos, para involucrar a todos los individuos de un universo que cumplan determinada condición. Claro. No es para alguien en especial. ¿Y entonces existencial qué sería? El existencial se lee alguien, al menos un, existe un, hay un. Muchas El gracias. cartel diría, hay un alumno del primer año que tiene 2 materias aprobadas y accede a una beca. O sea, digamos, esa sería como una noticia. Hay un estudiante que ustedes no se sentirían involucrados. No sentiría que el cartel es un anuncio que los involucra a todos. Sentirían que ese cartel está anunciando una noticia de alguien, digamos. Bien, entonces la palabra cualquier, muy usada, es un cuantificador universal. Bien, bueno. Bien, profe, gracias. O sea, es un sinónimo del todo, del para todo. Vamos al siguiente concepto, predicados equivalentes. Bien, nosotros teníamos expresiones equivalentes en clases anteriores y hoy también las repasamos, pero ahora vamos a tener predicados equivalentes. Ya cuando veamos los ejemplos que tenemos se van a dar cuenta realmente que es un concepto, digamos, que uno lo sabe sin haberlo tenido definido. Pero miremos la definición. Sean P de X y Q de X dos predicados en el mismo universo. Se dice que P de X y Q de X son equivalentes y se va a escribir así, con el símbolo de equivalencia. ¿Bien? Sí, solo sí. La bicondicional entre los predicados es siempre verdadera para cada reemplazo de los individuos del universo del que, obviamente, del que estamos hablando, del universo involucrado. O sea, que si yo al reemplazar, bien, al reemplazar P de X por un A y Q de X por
A, elemento del universo, esto siempre toma el mismo valor de verdad. Verdadero, verdadero, falso, falso. Con lo cual, la bicondicional, ¿cómo va a quedar? Siempre verdadera, ¿verdad? La bicondicional siempre es verdadera. Entonces dice, cuando esto ocurre, que para cada individuo del universo, al reemplazar P de A y Q de A toman el mismo valor de verdad, decimos que tenemos decimos que esos predicados son equivalentes. Y decimos así, ¿bien? Equivalencia para todos los individuos. ¿Mm? Para todos los individuos. Entonces, supongamos, ¿no? Supongamos que P de X, sigamos con los números enteros que nos aportan ejemplos muy lindos y sencillos. P de X, X es par. Q de X, X es divisible por 2. ¿Bien? Bueno, entonces entre P de X y Q de X hay equivalencia. ¿Por qué? Porque si ustedes reemplazan... ¿Ah? Porque sí que iba a poner flayada, digamos, pero no, para mí no le dijo tipo posta a posta. No me estás hablando a mí, ¿verdad? Bien, silencio. Bueno, estos dos predicados son equivalentes. ¿Por qué? Porque el ser par, cualquier ser número, implica ser divisible en 2. Y cualquier número divisible en 2 implica que es par. Cualquier reemplazo que ustedes hagan acá para X, esta expresión va a tomar el mismo valor de verdad que esta cuando reemplace obviamente para ese valor dado. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cómo nos expresamos? Que P de X y Q de X son equivalentes, porque para todos los individuos, el valor de verdad que toma P de X es el mismo que el que toma Q de X. A ver, por ejemplo, si X es 2, no pongamos el 2 justamente, pongamos el 8, ¿bien? Pongamos el 8. Entonces aquí vas a tener 8 es par. Sí, solo sí, 8 es divisible por 2. 8 es divisible por 2, sí, solo sí, 8 es par. Y supongamos, en ese caso verdadero, ¿no? Y entonces ahora pongo 7. 7. Y entonces P de 7 sería falso. 7 no es par. Bien. Y acá sería 7 es divisible por 2. Falso también. ¿Ven? O sea, para 7 esto sería falso y esto sería falso. Para 8 ambos serían verdaderos. O sea, el hecho de ser par implica ser divisible por 2 y el hecho de ser divisible por 2 implica ser par para todos los individuos. Bien, o sea, el concepto de equivalencia nosotros ya lo venimos aprendiendo, que son dos expresiones que toman el mismo valor de verdad. ¿Cuál es lo nuevo acá? Que estamos con predicados, que estamos ahora afirmando que siempre, cualquiera sea el valor de reemplazo que yo le dé a X, esto va a tomar el mismo valor que aquello. Verdadero, los dos, o falso, los dos. Bien. A ver, miren, para que vean que es algo que ustedes usan. Cuando en análisis matemático le hacen ver las propiedades del valor absoluto, le dicen así, valor absoluto de X menor o igual que, qué sé yo, que 3, sí, solo sí, y ocupan este símbolo, chicos. Sí, solo sí, X está entre menos 3 y 3. Y esto, a veces incluso los profesores damos por sobreentendido que esto vale para todo X, ni lo ponemos a esto. A veces, pero no porque no corresponda, sí que corresponde, está implícito. O sea, cuando no especificamos el valor de X, significa que estamos diciendo que esto vale para todos. ¿Bien? Entonces, acá te estamos diciendo que hay equivalencia. Es equivalente decir que X, su valor absoluto es menor que 3, menor o igual que 3, que decir que X está entre menos 3 y 3. Y esto lo usan en un sentido o en el otro sentido. ¿Verdad?
¿Ven? ¿Ven que ya lo conocen al concepto de equivalencia entre predicados? Bien, bueno. Y así como hay equivalencia entre predicados, siguiendo con este ejemplo, si yo ahora les pusiera P de X, X es par, y Q de X es divisible por 4. ¿Se cumpliría? A ver, ¿se cumpliría en este sentido? Que si un número es par, entonces es divisible por 4. No. Eso sería falso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, 6. Si yo reemplazo aquí por 6, si aquí pongo 6, sería 6 es par, verdadero, pero 6 es divisible por 4, no. O sea que esta implicación no valdría. Bien, ¿estamos? Pero, ¿y al revés? ¿Así? O sea, viene a ser, ya que no están acostumbrados a ponerlo así. Voy a poner acá Q y acá P. Y al revés. Si un número es divisible por 4, entonces puedo decir que es par. Sí. Sí, ¿verdad? En este sentido sí vale. Entonces, ahora vamos a pasar a otra situación. Hay predicados entre los cuales no vale la equivalencia, o sea, no toma siempre ambos términos los mismos valores de verdad, sino que vale en un solo sentido. Bien, que si una es verdadera, el otro también, pero no en el sentido contrario, como por ejemplo en este caso. Bueno, ahora vamos a este concepto. Este es el concepto de implicación lógica entre predicados, sean P de X y Q de X predicados definidos en el mismo universo. Si la implicación dice P de A, entonces Q de A es verdadera para cada valor del universo de discurso, se dice que P implica lógicamente a Q y se va a expresar de este modo, como el ejemplo que les acabo de dar. Que si un número es divisible en 4, entonces es par, pero al revés no vale. Bien, entonces, cuando solo valga en un sentido, decimos que tenemos implicación entre predicados. Bien, y hay una actividad muy agradable, pero que a su vez tenemos que repasar un poquitito de geometría, ¿no? Antes de que la hagamos. Geometría de la primaria, ¿no? Recuerden, en la primaria ustedes veían el concepto de cuadrilátero. ¿Bien? ¿Qué es cuadrilátero? Es toda figura de 4 lados, ¿verdad? Esto es un cuadrilátero, por ejemplo. Esto es un cuadrilátero. Claro, por supuesto, no es de lo que tienen un nombre especial. Simplemente cuadrilátero es 4 lados. Esto es un polígono cerrado de 4 lados. Ese es el concepto de cuadrilátero. ¿Qué dentro de los cuadriláteros? ¿Quiénes están? Los cuadrados, ¿qué característica tienen? 4 Tienen lados 90 iguales grados los y 4 4 ángulos. ángulos rectos, bien. Los rectángulos, que tiene 4 ángulos rectos, pero los lados no son los 4 iguales, 2 a 2 los lados iguales. Bien, después está el trapecio que tiene la característica de tener 2 bases, se llama base mayor y base menor. Este sería un trapecio rectángulo, y esto es lo que llamamos un trapecio isósceles, bien, porque estos dos ángulos son iguales, y por supuesto estos dos también. Bien, las bases paralelas, trapecio rectángulo tengo un ángulo recto. Después están los rombos, que los rombos, podría yo tener un rombo que sea también un cuadrado, ¿verdad? Pero
ahí tienen un rombo que es cuadrado, pero a su vez también pueden tener rombos que no sean cuadrados, porque para que sea un rombo simplemente 4 lados iguales y 2 a 2 los ángulos iguales. Rombo. Romboide es cuando tienen 2 a 2 lados iguales. Ese es un romboide. En los rombos, 4 lados iguales. A ver cuál otro me hace falta repasar. El paralelogramo. Bueno, el paralelogramo, bien, perfecto, paralelogramo, tiene 2 pares de lados paralelos y 2 pares de ángulos iguales. Bien. Bien. Bueno, con eso en la cabeza, chicos, recuerden, me dicen este ejercicio ahora, que estamos en el universo de todos los cuadriláteros. O sea, piensen en ese conjunto, universo de todos los cuadriláteros. Se definen estos predicados. C de X, X es cuadrado. Si quieren, vayan anotando. T de X, X es trapecio isósceles. A de X, X tiene 2 pares de ángulos internos iguales. R de X, X tiene 4 ángulos rectos. L de X, X tiene 4 lados iguales. Traducir cada una de las siguientes proposiciones en una frase en español, o sea, en lenguaje coloquial, y determinar si la proposición dada es verdadera o falsa. Bien, y dado los resultados del apartado S, concluir cuáles son predicados equivalentes y cuáles son uno implicación de otro. Entonces, bueno, me largo el enunciado, leamos el primero. Para todo X, R de X, entonces C de X. ¿Cómo se leería? ¿Cuáles son los predicados involucrados? El R de X y el C de X. Bien, lo leeríamos así. Para todos los cuadriláteros se cumple que es importante que ustedes digan quién es X. X es cualquier individuo del universo. O sea, X es cualquier cuadrilátero. Para todos los cuadriláteros se cumple que, y ahora viene la lectura de lo que está entre corchetes. Como hay una condicional, vamos a poner un sí. Pero antes una comita, sí, hagamos una pausa, respiremos. Para todos los cuadriláteros se cumple que, sí, sí, R de X, sí, tienen 4 ángulos rectos. ¿Por qué digo en plural? Bueno, porque me estoy refiriendo a todo el conjunto. Si tienen 4 ángulos rectos, entonces C de X. Entonces es cuadrado. Entonces son, pongamos en plural, son cuadrados. ¿Por qué aquí ya no pongo X? Porque X está acá. Al decir que es X cuadrilátero, entonces acá claramente me refiero a los cuadriláteros. Entonces no hace falta poner X en la frase coloquial. Bien, entonces si tienen 4 ángulos rectos, entonces son cuadrados. ¿Verdadero o falso? ¿Basta con tener 4 ángulos rectos para decir es que falso. son cuadrados? Falso, bien. Falso. ¿Por qué? Porque podría ser un, perdón, podría ser un rectángulo. Bien, pues pueden ser rectángulos y los rectángulos tienen 4 ángulos, o sea, cumplen R de X, tienen 4 ángulos rectos y no cumplen C de X, no son cuadrados. Bien. ¿Estamos? Bien. Entonces, acá, por ejemplo, que yo tengo esto falso, acá no hay ninguna implicación lógica. Porque para ver, miren, acá en este apartado en el otro apartado me dice que yo determine si se trata de predicados equivalentes o implicaciones uno de otro. Bueno, no tengo acá implicación. Porque si yo tuviera una implicación lógica, si esto fuera verdadero, esto también tendría que ser verdadero, pero no lo es. Bien, entonces no hay implicación lógica allí. Bien, veamos otro. Bueno, demora un montón en borrar.
Bien, veamos el otro. Para todo x, t de x implica a de x. ¿Lo leamos? Bien. T de x implica a de x. Se lee. Para todos los cuadriláteros, o todos los cuadriláteros cumplen qué, coma, bien, cumple qué, como hay una condicional, sí, t de x, sí, son trapecios isósceles, los trapecios isósceles los trapecios isósceles son originados por los triángulos isósceles, en donde yo trazo una línea paralela a la base, y entonces así me queda lo que llamamos un trapecio isósceles. Bien, bueno, si son trapecios isósceles, entonces a de x tienen dos pares de ángulos internos iguales. Tienen dos pares de ángulos internos iguales. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Justamente por lo que les acabo de mostrar. A ver, acá voy a hacer. Ahí. Voy a hacer algo bien. Supongamos, este es un triángulo isósceles. Entonces, imaginen que trazan entonces una paralela a la base. Y entonces les queda esta figura, ¿verdad? Y entonces, como el triángulo isósceles tiene, por definición de isósceles, estos ángulos iguales, bien, y esta línea es paralela a aquella, entonces se concluye en relación, ¿se acuerdan? Cuando uno tiene paralela, cuando uno tiene ángulos correspondientes, adyacentes, toda esa relación entre ángulos, este ángulo también es igual a aquello. Entonces sí tienen dos pares de ángulos iguales. Bien, 2 a 2 son ángulos iguales. Entonces, esto se cumple siempre por definición de triángulo isósceles, de trapecio isósceles. Bien, entonces, listo. Esto es verdadero siempre. Y entonces sí, acá tengo una implicación lógica. Acá sí hay una implicación lógica. Acá sí podemos decir que para todo x, t de x implica lógicamente a de x. O sea, miren, he reemplazado la flecha simple por esta flecha con dos rayitas, porque tiene otro significado. Acá estamos diciendo que hay una implicación lógica, que cada vez que esto es verdadero, aquello también. Entonces, cuando aquí me dice que concluya qué predicados implican, bueno, t implica a. Bien, bueno. Les dejo para que vean los otros dos apartados, las resoluciones que están en el archivo de las actividades resueltas. La última, los últimos conceptos que tengo que agregar, y ahí ya termina la unidad. Nosotros hasta ahora hemos tenido siempre razonamientos, todas con proposiciones simples o compuestas, pero sin cuantificadores. ¿Qué pasa si tenemos razonamientos con cuantificadores? Razonamiento a donde una de las premisas o la conclusión sean con cuantificadores. Bueno, hay dos reglas que nos van a ayudar. Dos reglas que nos van a ayudar a trabajar. Esta se llama regla de generalización universal. Dice, si se demuestra que un predicado P de X es verdadero cuando X se reemplaza por un elemento cualquiera del conjunto, entonces la proposición cuantificada universalmente también va a ser verdadera. Entonces, simbólicamente se expresa así. Yo tengo un predicado,
y este individuo C es un individuo cualquiera. Dice, si ese predicado es verdadero para un individuo cualquiera, entonces puedo generalizar y decir que vale para todos. Y aunque esto les parezca nuevo, porque obviamente la simbología o la forma de expresarlo es seguro nueva para ustedes, en realidad ya lo hacen siempre, lo hacemos siempre en las matemáticas. Cuando uno tiene que probar, por ejemplo, propiedades de los números, de las matrices, de las funciones, uno trabaja con una función genérica, con una matriz genérica, y cuando uno logra probar que una propiedad vale para alguien genérico, puede decir, bueno, esto vale para todos. ¿Se entiende? Eso estamos acostumbrados a hacer en matemática. Entonces, a partir de ahora, con esto que les estoy enseñando, van a poder darle otra mirada cada vez que le hacen demostraciones en álgebra, en análisis matemático. Observen bien, cuando quieren hacer demostraciones en matrices, las profesoras dicen, bueno, supongamos A y B, dos matrices cualesquiera. Y bueno, A cumple esta cosa, B también, y entonces, depende de lo que se quiera probar, y dicen, bueno, entonces se llega a esta conclusión. Y como A y B eran genéricas, ¿qué es lo que eso nos permite decir? Vale para todos. Eso que estoy diciendo vale para todos. Bueno, esa se llama regla o ley de generalización universal. Es la razón por la que generalizamos. Hay un paso esencial en las demostraciones matemáticas. Y esta última ley se llama ley de particularización universal. Miren de parecido que es, ¿no? Pero el mensaje es otro. Miren de parecido que es. Pero el mensaje es otro. Dice, mi premisa ahora es que yo tengo un predicado que vale para todos los individuos del universo. Esa es mi premisa. Yo ya sé que vale para todos. Entonces, ¿qué se concluye? Que va a valer ese predicado para cada uno de los miembros de ese universo. A ver, supongamos que yo diga, todos los alumnos de la comisión 1K1 son mayores de 15. ¿Bien? Entonces, si esa afirmación es verdadera, que todos los alumnos son mayores de 15 años, entonces Alejandro Iván Ochoa, que está en la comisión 1K1, es mayor de 15. O sea, eso que dije que vale en general, entonces para cada uno de ustedes, para cada individuo, también vale. ¿Ven? Y esa es la idea. Esta es la más fácil, ¿verdad? Pero a su vez, las dos, les aclaro, siempre la han aplicado. Nada más la estamos formulando, ¿no? La estamos formulando. Entonces, tenemos esas dos nuevas reglas. Y había una última actividad, perdón, no la copié, ya la saco. Actividad 1.13. Dice, todo polígono cerrado de 4 lados es un cuadrilátero. Tengo que probar este razonamiento. Un cuadrilátero es tal que la suma de sus ángulos interiores es 360 grados. Por lo tanto, cada polígono cerrado de 4 lados es tal que la suma de sus ángulos interiores es 360 grados. ¿En qué universo estamos? ¿De quiénes estamos hablando? ¿De perros, gatos, números, personas? ¿De quiénes estamos hablando? ¿Cuadriláteros? ¿Polígonos? Polígonos. Bien, polígonos. Polígonos cerrados. ¿Vale? También pueden tener ustedes polígonos, este es un polígono abierto, por ejemplo. Cerrado es cuando el segmento inicial se une al segmento final, ¿verdad? Bien. Bueno, polígono cerrado. Miren, la primera premisa habla de que todo polígono cerrado de 4 lados es un cuadrilátero. Entonces, acá tengo un predicado y acá tengo otro.
Entonces vamos a llamarle P de X, extraigamos los predicados. X tiene 4 lados. Ese es P de X. Q de X es un cuadrilátero. Con esos dos predicados, ya puedo escribir simbólicamente a esta frase. Todo polígono cerrado de 4 lados es un cuadrilátero. Sería así. Para todos los polígonos cerrados se cumple que si tiene 4 lados es un cuadrilátero. Bien, esa es la primera frase. Vamos a la segunda frase ahora. En la segunda frase, ¿qué predicado interviene? En el ser cuadrilátero, que ya lo tengo, Q de X, y que la suma de sus ángulos interiores es 360 grados. Entonces tendríamos aquí R de X, que X es tal que la suma de sus ángulos interiores es 360 grados, pero a ver, lo podríamos poner así. La suma de los ángulos interiores de X es 360 grados. ¿Quién ha dicho que X tendría que estar al principio de la frase? Nadie. ¿Estamos? Ahí está bien. Bueno. Y esa segunda frase, un cuadrilátero es tal que la suma de sus ángulos interiores es 360 grados, también tiene un cuantificador. ¿Quién sería el cuantificador ese? ¿Qué palabrita me dice que ahí hay un cuantificador? Todo. Y no lo veo al todo. Pero hay una palabrita que es sinónimo de todo. ¿Quién es? Hay una palabrita que me está indicando que estoy hablando de cualquiera y no de un individuo en particular. Cada. Y no lo veo a cada. Digo, Suma. hay una palabrita en esa frase. Ay, ya la. Bueno. Ay, Dios. Hay una palabrita en la frase que me está generalizando. ¿Quién sería? ¿Quién sería? Un, exacto. ¿Cómo se llama un? ¿Cómo le dicen en lengua a un? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman a las palabritas? Él, ella, ¿cómo le llaman? Artículo, ¿verdad? Artículos en lengua. Él, ella, artículos. Sí. Y un es un artículo también indefinido. Cuando uno dice él, está como queriendo señalar a alguien en particular. Y cuando uno dice un, es como que está señalando a cualquiera. A ver, si yo te digo, alcanzame el lápiz, ¿vos qué me vas a decir? ¿Cuál? ¿Verdad? Supongamos que en una mesa hay muchos lápices. Y si yo te digo, alcanzame el lápiz, vos me vas a decir, ¿cuál? ¿Cuál querés que te alcance? Y si te digo, alcanzame un lápiz, ¿qué vas a sobreentender? Que de todos esos me podés dar cualquiera. Un se llama artículo indefinido. Señala a cualquiera. Esto es de lengua, chicos. Lengua de la primaria. ¿Bien? Bueno, y entonces esta palabrita me dice que hay un cuantificador universal. Entonces aquí es para todo X. Entonces, es tal que, dice, estamos hablando de los cuadriláteros. Si tengo un cuadrilátero, entonces va a ser tal que en él la suma de sus ángulos interiores es 360 grados, R de X. ¿Bien? Por lo tanto, dice este razonamiento, ahora vamos a la conclusión, cada polígono cerrado de 4 lados es tal que la suma de los ángulos interiores. El ser polígono cerrado ya está, ya está definido, digamos, ya está dado por sobreentendido, estamos en ese universo. Este es el cuantificador, el cada, que es también universal.
Entonces, para todo X, estamos hasta aquí, para todo X, se cumple que si tienen 4 lados, entonces la suma de sus ángulos interiores es 360 grados. Bien, complejo, ¿verdad? Claro, porque tengo predicados y cuantificadores. Pero este es un razonamiento. ¿Y cuál era nuestra tarea cuando teníamos un razonamiento? La tarea era demostrar su validez. Bien, pero ahí está. Entonces, hagamos los pasos que teníamos que hacer para hacer una demostración directa. Pasos y justificación de esos pasos. 1. Y bueno, vale lo primero por ser premisa. Premisa. Vale lo segundo por ser premisa. ¿Y cómo hago para llegar a esa conclusión? No tengo ninguna ley que, ninguna regla de inferencia, ninguna regla de inferencia que tenía cuantificadores. De las 7 primeras, ¿no? Lo que sí tengo es esto que me dice cómo eliminar o introducir cuantificadores. Entonces, en particular esta me permite, dado una expresión cuantificada universalmente, decir, fíjense, ya aquí no aparece para todo, porque ya es reemplazado por un individuo. Entonces, decir que esto va a valer para un individuo cualquiera. Entonces, voy a decir, bueno, si esto vale para todos, la premisa 1, si vale para todos, entonces va a valer para un individuo cualquiera. Entonces, tomo C individuo cualquiera. Individuo cualquiera. Un individuo genérico. Entonces, reemplazo para C, y entonces voy a tener P de C, entonces Q de C. Entonces, Q de C. Entonces, en el renglón 1, lo que estoy aplicando, en el renglón 1, lo que estoy aplicando es la regla de particularización universal. ¿Bien? Y hago lo mismo en el renglón 2, porque si esto vale para todos, también va a valer para C, para ese mismo individuo. Entonces, Q de C, entonces R de C. Entonces, en el renglón 2 también apliqué la regla de particularización universal. Y ahora ya estoy desprendida de los cuantificadores. ¿Y qué regla puedo aplicar acá? A donde yo tengo un predicado, o sea, una proposición, porque ya C es un individuo. Entonces, esta sería una proposición. P que implica Q, Q que implica R. Entonces, ¿qué ley corresponde aplicar? Silogismo hipotético. Por favor, los que están perdidos, vean las clases anteriores. P, entonces R, pero son predicados particularizados para un individuo. Bien, bueno, siempre miremos a qué tengo que llegar. Claro, y entonces, y este C era un individuo cualquiera. Bueno, justamente cuando uno trabajando con un individuo cualquiera demuestra que algo es verdadero para un individuo cualquiera, entonces puede generalizar y decir, bueno, esto vale para todos, y ya introduce una variable. C era un individuo cualquiera, un individuo, digamos, es un individuo que representa a cualquiera, X es una variable. Bien, entonces, acá voy a poner que aplico, ya para generalizar, aplico la regla de generalización y decir, bueno, entonces esto vale no solo para C, sino para cualquier X. Y entonces el razonamiento, bien, es válido. Y ahí está la prueba. Bien, y entonces aquí digo que en el renglón 5 apliqué la regla de generalización universal. Bien. Yo sé que esto es nuevo, les cuesta, pero más les cuesta si es que ustedes han estado, si vienen, digamos, atrasados. Recording si vienen stopped. con dudas acarreando, y entonces, obviamente, se le acumula todo. Entonces, no tengo más que repetir el consejo de siempre.
ponerse al día. Vamos a ver, entonces, el práctico. En la última clase, yo estaba haciendo el ejercicio 15 y había hecho el apartado A, el apartado B y me faltaba el apartado C. Así que voy a continuar con los dos casos que estaba tratando, digamos, que estaba comenzando a hacer para completar. Recuerdo, dice, dadas las siguientes frases, extraer de cada una de ellas los predicados presentes, indicando cuál es el universo de discurso, expresar la frase en lenguaje simbólico y luego negar. Esta era la parte que me faltaba, negar. ¿Bien? Bueno, entonces, había tomado, creo, a ver, qué caso, apartado A y el apartado, había tomado estos dos casos, el último y el primero. Bien, esos dos casos había tomado. Bueno, entonces tenía, todos los estudiantes de la UTN mayor de 25 años trabajan, universo, estudiante de la UTN, predicados involucrados, el ser mayor de 25 años, el trabajar. Entonces la frase dada es, para todos los individuos y estudiantes de la UTN, sí, son mayores de 25, entonces trabajan. Entonces me falta acá su negación. Su negación. Entonces, en un principio, a todo esto le antepongo el no adelante. Bien, y como le decía hace rato, tratemos de ese no, a esa frase negada, expresarla de otro modo, porque no es tan fácil de entender una negación. Entonces busquemos otro modo, no perdemos nada, para ver si es que la nueva frase equivalente se lee mejor o se entiende mejor, ¿no? Entonces, el no es lo primero que vimos hoy. ¿Cómo se niega el para todo? No para todos es un existe X, tal que no, el argumento, o sea, pongo el no delante del corchete. Y ahora, entonces, me acuerdo de cómo se niega una condicional, y esto era equivalente a decir que va a existir un valor tal que cumple el antecedente, pero no el consecuente. ¿Bien? La negación de una condicional. P de X y no Q de X. Y ahora sí, esto ya es fácil de leer y lo leamos. ¿Quién era P de X? X es mayor de 25, Q de X, X trabaja. Entonces, ¿esto qué leería? ¿Cómo se leería esto? Leamos. Algún o hay, como quieran. ¿Algún qué? ¿Algún X? No. No, ¿qué era X? Estudiante de la UTN. Entonces, algún estudiante de la UTN, nada más, con esto estoy leyendo esta parte. ¿Cumple qué? O no hace falta, digamos, ¿para qué redundar en palabras? Algún estudiante de la UTN que P de quiera, tiene o es mayor de 25 años. Algún estudiante de la UTN es mayor de 25 años y no trabaja. Listo. Esa es la frase negada de la dada. Bien, de esta. Bien, veamos esta. Algún docente de la UTN es además ingeniero en sistema, decía. Bueno, esta era sencilla. Universo de los docentes. ¿Qué se dice de los docentes? El ser ingeniero en sistema. La frase dada era existe X, P de X. Su negación, entonces, esta es sencilla. No tengo mucho que trabajar. Simplemente aplicar la equivalencia
de la negación del existencial, para todo X, no P de X, y leer esto, y recuerden el para todos no, lo más cómodo era, digamos, aplicar la palabra ninguno, nadie, entonces sería nadie, no, en este caso sería ningún, eso es lo más apropiado en este caso. X es docente de sistema, entonces ningún docente de sistemas es, ningún docente, no de sistema, ningún docente de la UTN ningún docente de la UTN es ingeniero en sistemas. Bien, ya está. Esa es la negación de la frase dada. Bien, de esta frase. Bueno, y ahora tengo en el ejercicio 16 que hacer prácticamente lo mismo, nada más que acá la particularidad de que estoy con conjunto numérico, que tengo predicados, que se refieren a propiedades de los números, por ejemplo, P de X, X es mayor que 2, ¿ven? Bien. Y Q de X, una ecuación, X cumple esa ecuación, 2X menos 6 igual a 0. Entonces, expresar en forma coloquial las siguientes expresiones y encontrar su valor de verdad. Forma coloquial es en palabras, ¿bien? Entonces, por ejemplo, a ver, hago el apartado F, el F voy a hacer, dice, existe X natural que cumple no Q de X, o sea, ¿qué sería? Existe, o hay, al menos, un número natural que no cumple Q, o sea, que no, porque Q es la ecuación, que no satisface la ecuación 2x menos 6 igual a 0. Bien, me dicen que dé el valor de verdad, por supuesto, de ambas. En realidad de una ya estaría la otra, el valor de verdad de la otra totalmente determinado. A ver, encontremos el valor de verdad de esto. ¿Existe un número natural que no satisface esto? ¿Esto cómo es? ¿Existe un natural que no satisface esta ecuación? Sí. ¿Quién, por ejemplo? Tiene un montón. 2. Verdadero. Por ejemplo, 2 no satisface la ecuación. 2 por 2, 4, menos 6 no es 0. Bien. Luego dice, encontrar sus negaciones en forma simbólica y coloquial. Su negación. Bien, ahora vamos por su negación. Su negación. Y antepongo un no adelante de todo. Y veo de transformar para simplificar. Y cuando hay dos no, uno dice, ay, ojalá se junten, ¿verdad? Bueno, se juntan, porque el existe se transforma en un para todo, y este no va a ir precediendo a este otro no, y te va a quedar aquí no, Q de X, y no, ¿en qué se transforma? En sí, entonces sería Q de X. Y entonces ahora esto lo leo, ¿cómo quedaría? Veamos esto. Todo número natural, estoy leyendo esta parte, satisface o cumple que la ecuación 2x menos 6 igual a 0. Por supuesto que esto como es falso, claro, por la misma razón por la que esto es verdadero. Era verdadero porque 2 no la satisfacía, digamos.
Y bueno, lo contrario es falso. ¿Bien? Bueno, eso es lo que tienen que hacer. Yo les dejo con esa tarea, ya hemos practicado bastante. Dice acá en el ejercicio 17, dado los siguientes predicados, indicar si hay equivalencia entre ellos o si existe solo una implicación lógica. Considere el universo de discurso indicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, hagamos el apartado, el primero, hagamos el primero. Hagamos esto. Hagamos para que se distinga del resto. ¿Qué decía? Analizar, indicar si hay equivalencias o implicaciones en un solo sentido. Entonces, me debo preguntar, considerando el universo de los naturales, ¿bien? ¿Se cumplirá esto que para todo X, P de X es equivalente a Q de X? Bien, pero, a ver, hagamos algo que me parece que va a facilitar la vista, digamos, que va a facilitar lo que vemos. Voy a reemplazar P de X igual a 5. Voy a reemplazar por Q de X. X menos 3 por X menos 5 igual a 0. Y entonces, me debo preguntar esto, lo siguiente. Para responder si hay equivalencia. Si esto es verdadero, ¿esto también es verdadero? Sí, ¿verdad? Si X es 5, entonces al reemplazar acá se va a satisfacer. ¿Está bien? O sea, en este sentido vale. Pero para que haya equivalencia tiene que valer en el otro sentido. Que cuando esto sea verdadero, esto también. ¿Y se da en el otro sentido? ¿Se da en ese sentido? No. Exacto. Por ejemplo, ¿cómo lo justificaría? Esto es verdadero, por ejemplo, ¿para quién también? Para 3. Para 3. Para 3, esto es verdadero. Para 3. Pero falso acá para X igual a 3. Y para que haya equivalencia, estas dos cosas tendrían que tomar el mismo valor de verdad para todos los valores. Y no, en 3 no coinciden. Entonces, equivalencia no hay. Equivalencia no hay. Lo único que hay es una implicación lógica. Solamente vale en este sentido. Si X es 5, entonces satisface la ecuación. Si hay un valor para el cual esto es falso, por ejemplo, para 3 esto sería, no, para 3 no, para 8 esto sería falso. Para 8, porque tengo que analizar para todo, ¿no? Entonces, para 8, esto es falso, pero esto también va a ser falso. El único valor que plantea discordante vendría a ser que sería el valor para el cual no valen los dos sentidos, es para 3. Bien, para 3, esto es falso y esto es verdadero. Por lo tanto, no valdría la equivalencia. Ay, perdón. No valdría la equivalencia para 3. La cuestión es que solamente vale la implicación lógica, que cuando esto sea verdadero, esto también. Y nada más. Es lo único que plantea la implicación lógica. ¿Ven? Bueno, eso es lo que tienen que hacer. Bien, bueno, acá tienen más ejercicios con cuantificadores, con predicados. También
digamos, encontrar el valor de verdad, que tiene que ver con lo que saben ustedes de los números, ¿bien? Siempre son los números naturales, los enteros, que ustedes ya los recontra conocen. Y negar, yo esto estoy segura que lo pueden hacer. Esto también, bueno, todo esto. Yo quiero hacer lo que estoy segura que no harían solo. Ahora ya tenemos predicados con cuantificadores, como el que le acabo de hacer de los cuadriláteros. Pero voy a hacerle uno distinto. Por ejemplo, este. Bien. ¿Por qué estoy con un razonamiento especial? Por esto, porque tengo cuantificador. Entonces, cuando aparezcan los cuantificadores, es que tienen que aplicar estas últimas reglas que hoy les enseñé. La regla de generalización universal o la regla de particularización universal. Bueno, sigamos los pasos que son estrictos. Universo de discurso. Todos los alumnos del sistema han cursado discreta, Juan no ha cursado discreta, Juan no es alumno de sistema. Entonces, el universo, estamos hablando de alumnos de la UTN. Bien, alumnos de la UTN. Bueno, ¿qué digo de los alumnos de la UTN? Que aquellos que son alumnos de sistemas han cursado discreta, entonces necesito dos predicados. P de X es alumno de sistema, o sea, no es de otra carrera, sino de sistema, y Q de X es X ha cursado o cursa discreta. Bien, entonces fíjense que lo que tienen luego como segunda premisa es sobre Juan, sobre un individuo particular. Entonces, la segunda premisa no es un nuevo predicado, sino que es un predicado, es Q particularizado para Juan. Entonces, acá estamos hablando de un individuo en particular, ¿no? Y acá también, entonces no necesito otro predicado, con esto es suficiente. Decimos así, primera premisa. Para todos los alumnos de la UTN se cumple que si es alumno de sistema, entonces ha cursado discreta. Luego me dice, Juan no ha cursado discreta. O sea, Juan no cumple Q. Y eso lo represento así, no Q de Juan. Juan es un individuo. ¿Bien? Entonces Q de Juan sería Juan ha cursado discreta. Como acá dice no ha cursado discreta, pongo este no afuera, ¿no? Por lo tanto, Juan no es alumno de sistema, no P de Juan. ¿Ven? Que es distinto del que les acabo de hacer en las actividades. Bueno, y entonces, a ver si esto es válido o no. Y estoy segura que ustedes ya están pensando, y esto se parece al modus tollens. Bueno, veamos. ¿Qué hice? Esperen un segundito. Bien, ya sé. Quiero retomar el control no. El control de mi... Bueno, a ver, estoy perdiendo mucho tiempo y no tiene sentido. Entonces, yo quiero probar esto, ¿no? Quiero probar esto. Entonces, digo, pasos. Justificación. Bueno, quiero no probar, quiero determinar si esto es válido o no. Primer paso. Para todo X, P de X, entonces Q de X. Premisa. 2. No Q de Juan.
Premisa, bien. Sabiendo que Juan es un individuo particular. Y ahora a trabajar con esto. Bien, y entonces, la segunda premisa te habla de Juan. Como la primera premisa se refiere a todos los individuos, y Juan es un individuo de ese universo, por la regla de particularización universal, lo que se dice en la premisa 1 de todos, también se debe decir de Juan, porque Juan es un individuo particular. Entonces, Juan cumple esto. P de Juan implica Q de Juan. ¿Entienden lo que estoy haciendo ahí? Ya desaparece el para todo. Porque ya no estoy hablando de todo, sino que estoy hablando de Juan. Bueno, y fíjense ustedes cómo entre el renglón 2 y 3 tienen una situación del modus tollens. El modus tollens que decía, si P implica Q, pero no se cumple Q, entonces no P. Eso decía el modus tollens. Y es lo que tienen ustedes acá. P implica Q, pero no cumple Q. Juan no cumple Q. Bueno, si Juan no cumple Q, es que Juan tampoco cumple P. No P de Juan. Modus tollens. Y ya está, ya llegué a eso. ¿A qué teníamos que llegar? A ver qué le pasaba a Juan. Juan no es alumno de sistema. Sí. P de X era X es alumno de sistema. Entonces, P de Juan sería Juan es alumno de sistema. Y con el no adelante, Juan no es alumno de sistema. Entonces, el razonamiento es válido, ¿verdad? Porque partimos de las premisas y llegamos a la conclusión. Bien, razonamiento válido. Bueno, chicos, tienen mucho por hacer, mucho por practicar, mucho por pensar, por sobre todo, no se dejen estar. Yo con esto ya doy